Hola, hola, saludos y bendiciones a todos los que están ahí ya más que listos en esta mañana, en este nuevo día que Dios nos regala, que Dios nos permite estar aquí delante de su presencia, animándote que así como te vas uniendo puedas también compartir esta transmisión, hacerla llegar a otros. Están poco a poco sumándose, uniéndose, conectándose, bendiciones. Háganos saber de dónde se están ahí uniendo en esta mañana. Les saludamos, les bendecimos. Ahí están desde Acámbaro, bendiciones. ¿De dónde más? Ahí están desde Houston. Bendiciones también ahí desde Houston, ya conectándose en esta nueva mañana, en este nuevo día. Les saludamos y les bendecimos. Ahí están desde Hermosillo. Bendiciones. Les saludamos y ahí están desde Perú. Bendiciones desde Perú también, ya conectándose. Te animamos a que así como te vas uniendo puedas también compartirla. Comparte esta transmisión. Ahí están desde Acámbaro, desde Cancún, desde Barranquilla, Colombia. Bendiciones desde Acapulco. Les saludamos y les bendecimos. Ahí están desde Morelia. Bendiciones. Ahí están desde Acámbaro. Les saludamos y les bendecimos. Y bueno, gracias a los que ahí están desde Morelia, los que han empezado ahí a compartir. Si ya estás aquí unido, conectado y aún no has compartido, te animamos a hacerlo. Que cada uno de los que estamos aquí podamos compartir esta transmisión, hacerla llegar a otros y que otros sean bendecidos a causa de que tú y yo la compartimos. Gracias a todos los que lo han hecho. Si aún no lo has hecho, te animamos a que puedas hacerlo. Ahí están desde Veracruz, desde Irapuato. Gracias a los ya más de 50 que han compartido, los cuales les agradecemos. Ahí están desde Hidalgo, ahí están desde Houston, desde Nicaragua. Bendiciones, les saludamos y les bendecimos. Ahí están poco a poco sumándose, uniéndose, conectándose en esta nueva mañana. Ahí están desde Poza Rica, ahí están más gente desde Colombia, desde Nayarit. Bendiciones. Gracias a los ya más de 100 que han compartido, los cuales les agradecemos. Ahí están desde Los Ángeles, California. Bendiciones. Les saludamos y les bendecimos. Ahí están desde Nueva Orleans, desde Villa del Carbón. Bendiciones. Desde Toluca, desde Canadá. Les saludamos, les bendecimos desde Huastepec. Háganos saber de dónde más están ahí uniendo, se están conectando en esta nueva mañana. Ahí están desde Zacatecas. Qué bueno que has decidido levantarte en esta mañana. Ahí están desde Puebla. Bendiciones. Saludamos a todos los de la Ciudad de México, a todos los del Estado de México que ya están aquí unidos, conectados, que sé que son muchísimos. Bendiciones. Ahí están desde Toluca, Villa del Carbón, desde Mexicali, desde Moroleón, desde Salamanca. Hoy estaremos ministrando ahí en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ahí están desde Aldama, Tamaulipas, bendiciones. Ahí están desde Ciudad Victoria. Ahí están desde Perú, desde Austin, Texas. Acámbaro, bendiciones. Y gracias a los ya más de 200 que han compartido. Están desde Reynosa,
desde Culiacán. Hoy estaremos en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Iglesia Comunidad 1, ministrando, compartiendo y ministrando. Así que llévenos en sus oraciones. Hoy en esta tarde estaremos ahí en la Iglesia Comunidad 1. Ahí están desde Guatemala, bendiciones también. Desde Mérida, Ciudad Victoria, bendiciones. Todas las naciones aquí representadas, les saludamos y les bendecimos. Así que llévenos en sus oraciones. Hoy en este día estaremos ministrando por la tarde en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Iglesia Comunidad 1. Así que estamos expectantes de lo que el Espíritu de Dios hará, creyendo y orando que Dios haga un parteaguas, un antes y un después, que ninguno pueda volver a ser el mismo a causa de la administración del Espíritu. En el nombre de Jesús, que la gloria de Dios se manifieste con poder, transformando a cada uno de los que asistan en esta tarde, en el nombre de Jesús. Así que ahí están desde San Luis Potosí, desde León, Guanajuato, bendiciones. Y gracias a los que siguen ahí sumándose y siguen compartiendo, ya más de 300 compartidos, los cuales les agradecemos. Hemos estado orando conforme al libro de Esther, y dice el libro de Esther en el capítulo 5, Esther capítulo 5, si tienes ahí tu Biblia, en el libro de Esther capítulo 5 dice: al tercer día del ayuno, estoy leyéndolo en la traducción NTV. Al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio que daba justo frente a la sala del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real, mirando hacia la entrada, y cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey, y él le extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó: ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré, aun si fuera la mitad del reino. La Reina Valera dice: y ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Cuando leemos Esther capítulo 1, Esther capítulo 1, abra ahí tu Biblia en Esther, en el capítulo 1, dice la traducción NBI, Esther capítulo 1, dice: el rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus, estableció su trono real en la ciudadela de Susa. En el tercer año de su reinado, ofreció un banquete. Pero yo creo que veas el verso 2, dice: estableció su trono real. Estableció su trono. La Reina Valera lo dice así: en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino.
pero la NBI dice estableció su trono real, y dice, y en el tercer año de su reinado ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores, al que asistieron los jefes militares de Persia y Media, y los magistrados y los gobernadores de las provincias. Verso 5. Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete, que duró 7 días, para todos los que se encontraban en la ciudadela de Susa, tanto los más importantes como los de menor importancia. Este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio. Verso 8. Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido instrucciones del rey de servir a cada uno lo que deseara. Yo quiero hacerte saber con estos versos el acceso. Dice el verso 4, y durante 180 días les mostró la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. La Reina Valera dice el verso 3, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. O sea, medio año. Medio año, si juntamos en días, medio año de estamos hablando 6 meses. 6 meses para que pudiera mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. ¿Te das cuenta el nivel de acceso que tú y yo tenemos ante el trono de Dios? Dice que nosotros pedimos y nos acercamos y pedimos al Señor conforme a las riquezas de su gloria. Es decir, tú y yo pertenecemos a un reino riquísimo y a veces no dimensionamos al reino que tú y yo pertenecemos. 180 días. El acceso a esa corte celestial que nos habla el libro de Esther no se compara con el acceso a la corte celestial a la cual tú y yo tenemos en la presencia de Dios. Porque ahí dice que había un banquete. Y en la presencia de Dios hay un banquete de gracia para ti y para mí. Simplemente mira la magnitud del acceso que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios. Isaías 6, capítulo 1, Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. A esa corte hoy tú y yo tenemos acceso. A esa corte tú y yo tenemos acceso. Dice, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. A ese lugar accedió Esther y le fue extendida el favor, el cetro, la misericordia. Hoy la gracia nos ha abierto ese camino y nos ha dado ese acceso. Isaías nos deja una revelación. Vi al Señor sentado en su trono
alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos. Dice que Esther se acercó. Sin ser invitada, se atrevió a acercarse. Y dice que le fue extendido el cetro. Tú y yo podemos acercarnos con toda confianza. Por eso dice: acerquémonos, dice el autor al libro de los Hebreos, acerquémonos con toda confianza, porque antes no podías hacerlo si no eras invitado. Hoy se abrió acceso para ti y para mí, y podemos acercarnos libremente ante el trono de la gracia con confianza. Acerquémonos con toda confianza, dice la NTV, acerquémonos con toda confianza. Hebreos 4:16, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Qué poderoso verso. Cuando vemos el libro de Esther, esto nos da una dimensión de lo que es acercarnos a ese trono, al trono de Dios, que no se compara con el del rey Asuero, que es mucho más poderoso, grande, magnífico. Dice el libro de Esther en el capítulo 1, verso 4, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días. ¿Cuántos días para conocer las riquezas de la gloria del reino del rey Asuero, el brillo y la magnificencia? 180 días, 6 meses tardaban para que pudieran conocer la gloria de ese reino. ¿Y tú crees que acercándote un día al trono de la gracia vas a conocer todo lo que te pertenece, todo lo que te ha sido prodigado, todo lo que nos ha sido dado en herencia? Aún no se te ha revelado todo lo que hay en la corte celestial y a lo cual tenemos acceso. Si esto en lo natural, 180 días, 6 meses, día a día, continuamente, 6 meses. Y dice, y después de esos 180 días, dice, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días. Hay un banquete de gracia. Hay un banquete al cual tú y yo tenemos acceso. Quiero que te des cuenta el acceso que tienes, lo que le costó a Jesús, lo que el sacrificio de Jesús nos abrió, el acceso que nos dio y que no hemos valorado. Y que no hemos valorado el acceso a semejante corte celestial, ante semejante reino al cual tú y yo hoy pertenecemos. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, hemos sido trasladados al reino de Jesucristo, hemos sido trasladados, somos parte del reino de los cielos. Si el reino de Asuero, 180 días, ¿cómo se nos ocurre pensar que con un solo día es suficiente
No, el poder de la oración, el poder del acceso, a dónde tengo acceso, dimensionada a dónde tengo acceso. Con esto que estás escuchando hoy, no deberías de perderte ninguna reunión de oración. No debería de ser opcional no levantarse a orar. Con esto que estamos leyendo, si esto no te entra, ¿a dónde entras? Tienes que cerrar tus ojos y por la fe darte cuenta a dónde estás entrando y el banquete al cual tienes acceso. En este banquete hay milagros, hay maravillas, hay prodigios, hay sanidad, hay libertad, hay restauración, hay misericordia, hay justicia de parte de Dios. Acerquémonos con toda confianza. Hoy venimos, Señor, y nos acercamos con toda confianza. Sabemos que el cetro está extendido hacia nosotros. No es que entro y a ver si se me extiende el cetro está extendido. La gracia está extendida, porque dice que nos acerquemos con toda confianza al trono de la gracia. Este es un trono de gracia, donde el cetro está extendido para ti y para mí. Por eso dice, busquemos a Dios mientras puede ser hallado, porque se abrió ese acceso donde podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Hoy puedes hallar el oportuno socorro para tu situación. Hoy puedes hallar el oportuno socorro. Hoy me acerco confiadamente ante el trono de la gracia para accesar ese banquete que el Rey de Reyes me ha preparado. Hay un banquete, dice, hizo un banquete a todos sus príncipes. Hizo un banquete, dice Esther capítulo 1 verso 3, hizo banquete. Hay un banquete continuo, hay un banquete en la presencia de Dios. En la presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra por siempre y para siempre. Hay un banquete que el Señor ha preparado para ti y para mí. Hay un banquete que ha sido preparado, del cual podemos comer, al cual podemos accesar, del cual podemos tomar. Dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y yo pido al Señor que en esta tarde me acerco confiadamente para pedirle, para accesar confiadamente ante el trono de la gracia, para pedir el oportuno socorro para cada uno de los que hoy asistirán en esta tarde en Comunidad 1, sobre cada líder, sobre cada hombre, cada mujer, cada matrimonio que va a esa reunión hoy en la tarde para ser ministrados por Él. Pido el oportuno socorro para sus vidas, que Dios haga milagros en sus vidas, que Dios traiga sanidad en sus vidas. Pero pido que Dios tenga misericordia y los transforme, los cambie, los dimensione en el nombre de Jesús. Que dimensione a Comunidad 1, que dimensione a los pastores, a los líderes, a cada miembro que forma parte de la familia de Comunidad 1, que sean dimensionados espiritualmente, almáticamente, en su cuerpo, que sean dimensionados en sus finanzas, que sean dimensionados en su mentalidad. Que hoy el Espíritu de Dios haga una transformación poderosa, que cambie desde el interior hacia el exterior y se manifieste. Que sea dimensionado Comunidad 1, que sea dimensionado cada familia que pertenece a Comunidad 1, que sea dimensionado cada hombre, cada mujer, que sean dimensionados. Hoy me acerco confiadamente para pedir el oportuno socorro, para accesar esa gracia, para pedir gracia para Comunidad 1, para pedir gracia sobre mi vida, que haya gracia y favor sobre mí, que su presencia no falte
que la gloria de Dios se manifieste, que la potencia de su gloria se manifieste, que la potencia de su gloria obre en milagros, maravillas, prodigios, portentos, en el nombre de Jesús. Dice en la otra traducción, dice en la NTV, dice: allí en ese trono recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hoy puedes acercarte al trono para hallar la gracia cuando más la necesitemos. Cuando más la necesitemos. ¿La necesitas hoy? ¿Tienes acceso? El mismo acceso que tengo yo, lo tienes tú. Dice esta traducción: gracias a los que han compartido, gracias a los ya más de 600 que han compartido. Si aún no lo has hecho, te animamos a hacerlo. No dejes de compartir. Qué bueno que te has levantado hoy. Qué bueno. Imagínate, 180 días. Ahora, ¿qué si te retas a ti mismo? Que durante 180 días continuos buscarás la presencia de Dios. ¿180 días? ¿Qué crees que va a suceder en tu vida? 180 días, así como lo dice el libro de Esther. 180 días. Qué impresionante. 6 meses. 6 meses mostrándoles la gloria del reino. 180 días que quieras inquirir en su templo, que quieras inquirir en esa corte celestial, que quieras inquirir para que Él te revele a todo lo que tienes acceso. Dice la versión amplificada: acerquémonos entonces sin temor con confianza y valentía al trono de la gracia, al trono del inmerecido favor de Dios para con nosotros los pecadores, para que podamos recibir misericordia y encontrar la gracia para ayudar en cada necesidad, esa ayuda adecuada y ayuda oportuna que llega justo cuando la necesitamos. Esto nos habla de la verdadera oración. El libro de Esther también nos habla de la oración, de dimensionar el acceso que tenemos. Si Esther, sin ser invitada, se atrevió a entrar, ¿cuánto más nosotros que somos invitados? ¿Cuánto más nosotros no invitados? Tenemos el acceso, ni siquiera invitados. Somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey. Pertenecemos a ese reino. ¿Te das cuenta la magnitud? Esther se acercó en el capítulo 5 sin ser invitada y le fue extendida gracia. Para que te des cuenta la magnitud del acceso al cual tú y yo se nos ha abierto, el acceso es que se nos ha abierto. La verdadera oración es un acercamiento de nuestro espíritu
de nuestro espíritu al trono de Dios por medio del Espíritu Santo. Te lo vuelvo a decir, la verdadera oración es un acercamiento. Acerquémonos confiadamente. Es un acercamiento de nuestro espíritu a la corte de Dios, al trono de Dios, al trono de la gracia, por el Espíritu Santo. La oración auténtica es algo muy profundo que muchas veces no alcanzamos a dimensionar. Es un intercambio espiritual con el Creador del cielo y de la tierra. Escúchame bien, Dios puede ser invisible a nuestro ojo natural, pero es percibido por nuestro espíritu, es percibido por nuestro hombre interior. Es decir, nuestro espíritu, engendrado por el Espíritu Santo, puede percibir al Espíritu de Dios en la intimidad. Tu espíritu y mi espíritu, que han nacido de Dios, pueden percibir al Espíritu Santo. Y cuando lo perciben, cuando perciben a Dios en esa intimidad, cuando perciben a Dios en ese acercamiento al trono, entonces presentamos nuestras peticiones y podemos recibir respuesta. ¿Te das cuenta lo poderoso que es la oración? Vuelvo a decirlo, es un acercamiento de nuestro espíritu al trono de Dios por medio del Espíritu Santo. Si la oración fuera solo cuestión de abrir nuestros labios, de abrir nuestra boca, no sería necesario el Espíritu de Dios. Solo sería suficiente tener aire en nuestros pulmones para proferir palabras. ¿Me estoy dando a entender? Es un acercamiento de nuestro espíritu. Nuestro espíritu se está acercando a Dios. Acerquémonos confiadamente. Tú vas en tu cuerpo es el móvil por el cual tu espíritu se puede acercar a Dios. Corres a la presencia de Dios y es tu espíritu acercándote. Tu espíritu sí está percibiéndolo. Tal vez tú no lo ves con tus ojos naturales. A veces Él se hace visible. No digo que no. A veces Él se hace visible. A veces se puede llenar ese cuarto de la nube de la gloria de Dios. A veces puedes tener una visión. Hay señales que se hacen evidentes de lo que está sucediendo en lo espiritual. Hay plumas de ángeles. Hay piedras preciosas, hay polvo de oro, hay una manifestación, hay señales, hay una manifestación en lo natural. Pero si aún no hubiera esas manifestaciones, tú tienes que entender que tu espíritu se está acercando al trono de Dios por el Espíritu Santo de Dios. Si solo la oración fuera cuestión de abrir nuestros labios, no sería necesario el Espíritu Santo. Solo necesitaríamos aire en los pulmones. Es un acercamiento demasiado profundo, porque la oración es una expresión de deseo espiritual y de comunión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Por eso, ahí se dimensiona al Espíritu Santo de Dios. Vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. Es tan poderosa la oración que a través de ella nos acercamos a la corte celestial, nos acercamos al mismo trono de Dios. Y como entiendo a dónde me estoy acercando, entonces tomo una actitud de reverencia a Dios, porque entiendo al lugar que me estoy acercando. Una actitud de humilde reverencia, así como Esther se postró.
Hoy nos postramos ante el trono de la gracia, nos acercamos confiadamente y nos postramos, damos reverencia a Dios. Nuestro espíritu adopta una actitud de reverencia. Porque entendemos, yo no sé si estás entendiendo en dónde te has acercado en esta mañana. Lo que es temprano te buscaré, es el mismo acercarnos al trono, a la corte celestial de Dios. Es más allá de una transmisión donde estamos unidos de diferentes naciones, donde habemos miles de gente reunidas. Va mucho más allá de eso. Es espiritualmente en dónde estoy acercándome, que es real, que es real. Acerquémonos confiadamente ante el trono, un trono real, el trono de la gracia. Cuando dejamos de orar es por orgullo. El orgullo no reconoce a Dios como Rey. El orgullo no reconoce el poder del acceso. El orgullo no reconoce ni dimensiona a dónde se está acercando. Por eso necesitamos ser libres del orgullo, el orgullo que nos aparta de buscar a Dios, el orgullo que nos impide accesar a lo que tenemos acceso, el orgullo que nos hace creer que podemos vivir dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, de nuestros títulos, de nuestras conexiones, de nuestros contactos. El orgullo que te hace creer que puedes vivir sin Dios. ¿Para qué Dios nos daría acceso al trono si no lo necesitáramos? ¿Te has puesto a pensar y te hago esta pregunta? ¿Para qué Dios nos daría acceso al trono si no lo necesitáramos? ¿Para qué Dios nos otorgaría gracia si no la necesitáramos? Tú puedes hacer las cosas bajo tu habilidad, bajo tu conocimiento, bajo tu propia prudencia, bajo tu propia sabiduría. Pero hay gente que hace todo bajo el favor y la gracia de Dios. Y ahí cambia todo, se dimensiona todo. Tú necesitas la gracia para hallar la gracia, para el oportuno socorro. La gracia. Tú y yo necesitamos gracia. Yo necesito la gracia de Dios para hoy en esta reunión de esta tarde. Para mañana domingo predicar en la iglesia. Yo necesito la gracia. Yo necesito el favor de Dios. Yo necesito su presencia. No me puedo mover en la habilidad que Él me haya dado. La unción te habilita. Pero la unción se mantiene en la presencia. La unción se mantiene bajo una actitud de reverencia a Dios, de reconocimiento de Dios. Dependo de Dios. Él es el que habilita, me habilita a través de su unción. Él es el que me habilita a través de la unción. No pongo mi confianza en lo que he recibido, sino en Él. Yo necesito acercarme al trono de la gracia. Si no, ¿para qué nos abrió ese acceso? Si no lo necesitáramos. 180 días continuos en esa corte, en ese reino, conociendo la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Eso es lo que vas a conocer si tomas el reto de 180 días continuos, perseverantes. Aquí llevamos 10 veces más de días acercándonos continuamente al trono de la gracia. 10 veces más. 1866 días. 10 veces más. $1866 días. Qué impresionante. Pero quiero que puedas dimensionar a dónde te estás acercando.
Que puedas dimensionar que la oración no solamente es llenar tus pulmones para proferir palabras, es un acercamiento espiritual, hay intimidad, vas desde lo más profundo de lo más profundo de ti a lo más profundo de Dios. El Espíritu inquiere, va a lo más profundo del Padre y nos revela. Ser libre de todo orgullo que no reconoce a Dios como Rey, debe de ser desechado en el nombre de Jesús. Vuelvo a repetírtelo, hoy desecha el orgullo que no reconoce a Dios como Rey. No solo es decir, yo reconozco a Dios como Rey con mis palabras, mis hechos. Reconocerlo como Rey es acercarnos al trono. Porque dice Isaías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. El reconocer a Dios como Rey es vivir una vida de oración. Vivir una vida de oración es una vida que reconoce a Dios como Rey. No el que profiere a Dios con su boca y dice, Dios es mi Rey, sino que con sus hechos, sus hechos demuestran lo que sus labios anuncian, hablan. Sus hechos, su vida. Una vida que se acerca al trono de Dios. Hoy el acceso estaba igual para todos, pero no todos quisieron accesar, no todos quisieron levantarse, no todos quisieron correr. El orgullo nos va a privar de disfrutar del verdadero acercamiento de nuestro espíritu al Espíritu Santo de Dios. El orgullo nos priva de disfrutar. El orgullo nos priva de disfrutar el verdadero acercamiento de nuestro espíritu al Espíritu Santo. Santiago capítulo 4 verso 6, traducción NTV, y Él da gracia con generosidad. Santiago 4:6, Él da gracia con generosidad. Pide esa gracia. Date cuenta a dónde te acercas, a qué trono te estás acercando. El acceso que tenemos, lo que nos es prodigado ahí. Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El orgullo necesita ser derribado. El orgullo que no reconoce a Dios como Rey necesita ser derribado. El orgullo no tiene acceso, no tiene lugar en la corte celestial. El orgulloso no accesa. El orgulloso depende de sus fuerzas. El orgulloso no reconoce a Dios. Pero Él da gracia ¿a quién? Al humilde. Él da gracia al que se humilla. Entonces dice Santiago, así que humíllense delante de Dios. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y dice el verso 8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Te das cuenta lo poderoso que es la oración? Ahí en ese banquete, hoy acercándonos a ese trono, hay gracia con generosidad.
ese banquete veo el cambio de diagnóstico de toda enfermedad. La gracia de Dios llevó nuestros pecados, nuestros dolores. No lo merecíamos, pero Él lo hizo. Y en ese banquete hay sanidad. En ese banquete hay restauración. En ese banquete hay cambios de diagnóstico. Lo incurable, Él ya lo llevó. La gracia te ha otorgado la sanidad. Come tu sanidad en esta hora. Toma del banquete. Te estás acercando a Dios por la fe y Él se acerca a ti. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Hay sin límites. Nos acerquemos ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Eso es lo que está sucediendo en esta hora. Hay gracia, hay favor sobre tu vida. Tu espíritu conectado al Espíritu de Dios. Te estás acercando ante la corte celestial. Ahí está tu espíritu. Ahí está tu espíritu acercándose a Dios, y Él se acercará para tocar tu vida en esta hora. Para tocar tu vida en esta hora y transformar todo. ¿Te das cuenta a dónde te estás acercando? ¿A dónde hoy estamos acercados? Dios resiste al soberbio, al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Hay gracia que está viniendo sobre aquellos que se acercan con reverencia, con confianza, reconociendo a Dios como Rey, reconociendo que Él todo lo puede, reconociendo que Él está ahí. Qué poderoso es acercarnos a ese trono. ¿Te das cuenta? ¿Dimensionas lo que hizo Esther? Y durante 180 días les mostró la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad, dice la NBI. Me gusta cómo lo dice Esther capítulo 1, verso 4. La traducción PDT lo dice así: durante los 180 días de fiesta, el rey dio a conocer el lujo y las riquezas de su reino, junto con la grandiosa belleza de su palacio. La Dios habla hoy, dice así: con el fin de mostrarles la riqueza, la grandeza de su reino y el extraordinario esplendor de su poderío, la fiesta duró medio año. ¿Cuánto duró la fiesta? Medio año. Y si nos acercamos, 180 días continuos, para que nos sea revelada las riquezas de la gloria del reino, el brillo que hay en Él y la magnificencia de su poder. Te aseguro que saldrás con mayor revelación, con mayor confianza para orar, para bendecir, para predicar el Evangelio, entendiendo el Dios que tenemos, el Rey que tenemos, la gracia otorgada, la gracia extendida, la gracia prodigada hacia nuestra vida. No volveremos a ser los mismos. $180 días. 180 días.
180 días para mostrarles la enorme riqueza del reino y la esplendorosa gloria de su majestad. 180 días. Nosotros necesitaremos la eternidad para poder disfrutar de las riquezas del reino de Dios. Acerquémonos con gozo. Dice el verso 14 de Esther 1:14. Dice: los más allegados a él eran Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 funcionarios de Persia y Media, que tenían acceso especial a la presencia del rey y ocupaban los puestos más altos en el reino. ¿No será que todo esto que está escrito en el capítulo 1 de Esther es para darnos una visión mucho más amplia del acceso al cual tú y yo tenemos? Dice el verso 14 en la NTV: sus nombres eran de los más allegados, los más cercanos. Sus nombres eran Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucán, 7 nobles de Persia y Media. Esos hombres se reunían frecuentemente con el rey y ocupaban los cargos más altos del imperio. Me gusta cómo lo dice la NBI. Los más allegados a él. Dice, tenían acceso especial a la presencia del rey. ¿No será que el Espíritu de Dios a través de esto nos está diciendo, ¿te das cuenta del acceso que tienes? Dios no hace acepción de personas. Tú eres de los más allegados, porque eso es lo que hizo Jesucristo a través de su sacrificio. Ese es el acceso que nos dio. Acceso especial a la presencia del rey y para ocupar puestos altos en el reino. Sé de los más allegados al rey, sé de los más allegados. ¿Por qué? Porque tienes el acceso. Porque no abandonas ese lugar, porque no abandonas la oración, porque no abandonas el correr. Yo quiero animar a Viva México. ¿Cuánto tiempo no has valorado al llegar a la oración? 10:30 de la mañana. ¿Cuánto tiempo no has valorado? ¿Sabes por qué? Porque no entiendes la magnitud de dónde te acercas. Porque no entiendes la magnitud de dónde te estás acercando. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia, porque no entiendes la magnitud de la dimensión, del acercamiento, de la profundidad, de lo poderoso, de ese acceso especial que Cristo nos ha dado. Todos tenemos el acceso, pero no todos son de los más allegados. Los más allegados a Él, los que más se acercan a Él, los que no abandonan la oración, los que no abandonan ese lugar, los que perseveran, los más allegados, los que perseveran, los que insisten, los más allegados a Él. Tú y yo hemos sido favorecidos para acercarnos hasta la corte celestial por medio de la oración. Por medio de la oración tú y yo nos acercamos a la corte celestial, donde hay un banquete, donde podemos comer, donde podemos tomar,
Dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todo eso era antes de Cristo. Pero ahora en Cristo fui acercado a la ciudadanía, no soy ajeno al pacto, a los pactos de la promesa, tengo esperanza y tengo a Dios en medio de este mundo. Y dice el apóstol Pablo a los Efesios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Habéis sido hechos de los allegados. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Toda separación fue aniquilada, toda separación fue quitada. Abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos acceso. Tienes acceso. Gracias a los que han compartido esta transmisión, gracias a los más de 1000 que han compartido. Si aún no has compartido esta transmisión, te animamos a que puedas hacerlo, que ninguno se quede sin la bendición de compartir, de hacer llegar a otros esta transmisión. Alguien más será bendecido, alguien más será motivado, encendido su espíritu para perseverar, para no dejar de insistir, para no dejar de clamar. Qué acceso tú y yo tenemos. Impresionante el acceso que Cristo nos ha dado. Es tiempo de valorarlo. Confío, Viva México, que mañana nos veamos 10:30 de la mañana. Que con esta enseñanza eso te haga correr a decir, no, yo no puedo. Cada oportunidad voy a correr. Cada oportunidad voy a correr porque tengo hambre, porque tengo sed, porque hay pasión, porque hay entendimiento, porque no hay letargo espiritual. Mañana corre a tu iglesia local, corre. No dejes, no pierdas la pasión, no pierdas el hambre, la sed. Si la has perdido, pídele a Dios que vuelva a encenderse tu corazón. Pero corre aunque no tengas ganas. Aunque no quieras ir, con más razón ve, porque Dios tiene preparado algo poderoso para tu vida. Nos vemos mañana, Viva México. Llévenos en sus oraciones. Hoy por la tarde estaré ministrando en la alcaldía Álvaro Obregón, en el sur de la ciudad, aquí en la Ciudad de México, en la iglesia Comunidad 1. Llévenos en sus oraciones. Si Dios nos permite, aquí te esperamos el día lunes, 6 de la mañana. En temprano te buscaré. Bendiciones.